Hola, Panomar, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí acompañándonos, Erika, Cris, Dani, qué gusto saludarlas. Y el día de hoy poder compartir un súper tema para ir cerrando toda nuestra temporada. Hoy el tema, ¿cuál es la pregunta, Paloma? Nuestra pregunta son, ¿los rituales ayudan a superar las pérdidas? ¿Qué piensan ustedes, Cris, Dani, Eric? ¿Qué piensan de esto? Que ¿Los sí, rituales ayudan a superar las pérdidas? yo creo que sí, y de hecho es algo como muy generalizado en cualquier cultura, ¿no? O sea, y yo creo que a nivel de rituales, tanto de pérdidas de seres queridos, como también a lo mejor algunos rituales como de cierre, a lo mejor pues de ciclos en la vida, ¿no? Como a lo mejor de un trabajo, de una relación, ¿no? Siempre hay algo que hacemos, a lo mejor para decir adiós, como también como para recordar algo, ¿no? Algo que se fue o algo que perdimos, y como pues toda la temporada, ¿no? Para honrar también pues a las personas que se fueron o que a lo mejor ya no están en nuestra vida y siguen vivos, ¿no? También. Claro. Sí, yo, Dani, bueno, yo la pregunta, forma en como lo veo es, digo, hablando desde el punto de vista de psicología o científico, es, para el inconsciente, una de las leyes es todo es real. Entonces, no por nada forman parte también del inconsciente colectivo los rituales, que los podemos ver hasta en las tribus, como decía Eri. Y es algo que está grabado en nuestra memoria ancestral. Y está incluso comprobado científicamente, por ejemplo, que las personas que viven como este proceso, nos estamos muy acostumbrados, bueno, yo hablo por mí, ¿no? La cultura occidental o católica que hacen esta parte de las misas y luego el funeral, toda esa parte que forma parte de un ritual cultural, ayuda a los seres vivos a que puedan como empezar a hacerse la idea de la vida después de la muerte de su ser querido. Es como ese corte de caja. O sea, es algo muy fuerte, pues, claro, pero sí necesitamos a veces como ese corte de caja. Y otra parte también, que los rituales a veces no tienen que ser algo tan elaborado, simplemente a lo mejor, por ejemplo, como decía Erika también, un agradecimiento, una oración, una reverencia, el ponerte a lo mejor un color que te represente algo a ti, el prender una vela, o sea, también tendríamos que ver qué tipos de rituales, pero a fin de cuentas, creo que la intención que le das al ritual es lo más importante para poder ayudar a, a cualquier persona que lo está haciendo de forma consciente a, a superar una pérdida, porque no es tanto el ritual en sí, sino lo que representa para la persona. Considero lo Daniela. mismo, considero lo mismo. eh, Me estaba recordando cuando despedí a mi perrito, siempre traigo a colación los perritos, pero bueno, cuando despedí junto a mi hija, a mi perrito, y sí, es importante. Sí hubo otras pérdidas en mi familia, pero creo que en esto es más representativo, ¿no? Para mí, por ejemplo, porque lo hicimos juntas, y es importante en el sentido de que darle importancia y darle paso a nuestra biología para que se entere y pueda despedirse. A ver, Sí, nosotros estamos acostumbrados en lo que es en las casas velatorias y demás, todo lo emocional, ¿sí? Cuando llega el momento de despedir a nuestro ser querido, es donde está el choque más fuerte. ¿Sí? Es ahí donde nuestra biología empieza a enterarse, comienza a enterarse de que ese ser vivo, que ser que estaba vivo en nuestro entorno, ya no va a estar más. Y es ahí, ¿no? Nuestra biología se entera, ¿sí? Porque hasta en ese momento estábamos en la emoción, en lo mental y en un montón de cosas. En ese segundo donde te despediste, ahí te enteraste que ya no lo vas a ver más, recién ahí. Entonces es muy importante lo que es las despedidas y los rituales, porque
esto de los duelos y los duelos no hechos, bien sabes, bueno, aquí tenemos a Cris, la psicóloga, los duelos no hechos son duelos que después se van a representar sí o sí en la biología, en nuestro organismo, nos vamos a ir enfermando. Entonces yo creo que sí es muy, muy importante. Y en la cultura japonesa, yo les traje una película, una sugerencia para una película, ¿sí? Se llama, lo tengo anotado porque no, el ¿Está en nombre, japonés? Ah. claro. Bueno, la pueden buscar como Despedidas, ¿sí? La película. Se llama Okuribito. No, bueno. Okur- Despedidas, dejémoslo para los cuates. Despedidas, no importa. También Okuribito a mí me encanta, ¿sí? Entonces, se trata de todo lo que los rituales, el ritual que ya se fue perdiendo en Japón, pero todavía sigue existiendo, en la despedida de los seres queridos y los que son los preparadores de cadáveres, ¿sí? Que se llaman los nokanji, ¿sí? Entonces, sugiero ver esta película porque nos lleva a conectar con todo lo que es la cultura, a conectar con el respeto hacia nuestros muertos y a aprender a despedirlos con ese respeto y esa honra que merecen, ¿no? Entonces, ahí ya les dejo hasta una película y todo para que busquen. A los impresionables, bueno, tengan en cuenta que se trata ya de un tema bastante intenso, pero es bien bonito. La historia es muy bonita y también tiene que ver con el encuentro de uno de los protagonistas, del encuentro de su misión de vida. Entonces, yo creo que es bien bonita también que representa este tema que estamos tocando. Claro. Fíjense que yo considero que sí, efectivamente, comparto con ustedes qué importantes son los rituales y me voy a ir a ejemplificar algo que nos sucedió a muchas personas. Durante la pandemia, pues obviamente Ay, sí. fue fuerte, ¿no? Fue fuerte. Creo que todos perdimos a alguien o perdimos a muchas personas en esos momentos. Y hubo familias que no tuvimos la oportunidad de despedir en nuestras tradiciones, en nuestros rituales, a nuestra gente. En mi caso, se fueron mi hermano cuñado, mi hermano toda la vida, mi hermana y mi sobrino. Y eran en esas épocas en que justamente pues no había velatorios en las que fallecías e inmediatamente tenías que llevarte a que te incineraran. Y efectivamente, bueno, yo ya no pude ni despedirme, ni ver a mi hermano cuñado, ni a mi hermana, ni a mi sobrino, que además fallecen con días este, De importantes, diferencia. de diferencia para que fallecen. Y, y este hecho, pues te enteras que fallecen, te enteras de su partida, y sin embargo, obviamente te duele, sabes que no está, pero no, para nosotros, o sea, estoy hablando por mí, como que yo no había cerrado ese círculo, ¿saben? O sea, sí, o sea, se hicieron todos los trámites, los involucrados, bla, 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 y tuve la oportunidad de ir al cementerio un año después. Y un año después, hagan de cuenta que en ese año, o sea, un año después, fue el momento en que yo pude empezar a hacer mi duelo Claro. verdadero de las pérdidas de mi familia. Claro que yo ya sabía que se habían ido un año antes, pero el verlo de manera simbólica, fue un shock, o sea, para mí fue un shock llegar y ver los nombres, ¿saben? Ujú. Ver los nombres y decir, ah, caray, los nombres que parecían eran los de mis papás y los de mis otros hermanos, pero ya ahora ya se habían implementado otros tres nombres, ¿no? Y esos tres nombres como que habían pasado desapercibidos en el sentido de cómo se fueron. Y fue el momento en que pude resignificar su partida de mis hermanos y de mi sobrino. Entonces, así como yo, imagínense cuántas personas no pasamos en la pandemia que hoy todavía no han cerrado los ciclos con sus rituales y de acuerdo a sus creencias de lo que han pasado. Y son esas Claro. emociones que tarde o temprano van a salir. No sabemos en qué momento y cómo van a salir. Y ahorita les platico más, ahorita en la plática les platico otros momentos de los rituales que han sido importantes para mí con otras pérdidas
muy importantes, como son la pérdida de mis papás, pero ahí fue algo diferente y qué ritual eh, les comparto que hice, ¿no? Ahorita lo platicamos. Ahí lo dejo. Que ahorita que decías, Gaby, estaba pensando, y también por lo que decía Cris, de cómo dependiendo a lo mejor de la religión, no son los tipos de rituales, ¿no? Pero no necesariamente significa que aunque vivas ese ritual estés haciendo tú tu propio cierre, ¿no? Porque Así. a lo mejor cumples, y pensaba un poco como en la religión judía, que tienen como un periodo todavía como más largo y son como cosas muy, muy marcadas o más, no quiero decir rígidas, pero como más, estructuradas, ¿no? Y al final puede ser que tampoco estés cerrando tú tu ciclo, ¿no? Entonces, a lo mejor además de ese ritual existen tus propios rituales o tus propias formas de, otras volvemos a lidiar con las pérdidas y también, o sea, qué tan importante, aunque cumplas con esos, que tú también veas cuál es tu forma como para sacar o para representar ese cierre, ¿no? Cuando decía Dani, no lo había pensado así, cuando decía el tema biológico, o sea, sí, al final es lo que a lo mejor termina como disparando el dolor, las lágrimas, porque vives un proceso donde tienes que hacer algo quizá como digamos hasta administrativo para alguien que fallece y hasta que ya lo ves, lo haces realidad, es cuando te dejas como sentir esa parte ya más física, ¿no? Del dolor de haber perdido a alguien, ¿no? Y la verdad es que yo creo que sí es importante que tú identifiques exacto qué te ayuda como a hacer ese cierre y luego también a lo mejor es un cierre, un ritual para despedir, pero también cómo ya después se vuelve un cierre o un momento, un ritual para conmemorar, ¿no? Para seguir recordando, porque nosotros, por ejemplo, en mi familia, si es cada año a lo mejor que alguien fallece, o sea, de cuando cumple un año de haber fallecido, y todavía sigue sucediendo para mis abuelos, es las misas, ¿no? Y te acuerdas y todo, pero es muy padre porque ya ahora es más bien pues un homenaje, un recordatorio, ¿no? Cuando a lo mejor los primeros años pues fue más un tema como de dolor, ¿no? Pero como es importante de seguir tu propio ciclo y tu forma de recordarlos y de dejarlos ir, ¿no? Claro. Qué importante eso que dijiste, Seri, me hiciste acordar en el fallecimiento de mi hermano y con todos los rituales, ¿no? Que va a la casa velatoria y después uno va al entierro y a despedir de ese lugar. Y no ese ritual no fue el cierre personal, ¿sí? Es un trámite, para ponerlo de una manera un poco más, ¿no? Fría, pero es un trámite que hay que hacer. Pero me hiciste recordar eso, ¿no? Y después con el tiempo tuve mi propio ritual, mi propia despedida a través de un sueño, porque eso también sucede, ¿no? En temas rituales, cada uno va incorporando esa realidad de que ese ser ya no está más, ¿sí? Que ya trascendió, que está en otro plano, pero está desde otro lugar, ¿no? Y uno necesita saber, muchas veces necesita saber, decir, bueno, ¿dónde está o qué es lo que va a pasar o qué sucede con ese ser, con esa alma, ¿no? Entonces, también a través de los sueños, uno puede sanar transitar ese duelo y empezar a desprender y a vivirlo ya desde otro lugar, ¿no? Porque en realidad lo que hace esto de los rituales y empezar a hacer la aceptación, no es desconectarte del todo con ese alma o ese ser, sino que estar conectado ya desde un lugar eh, armonioso, ¿sí? Donde esa alma ya está cumpliendo otro rol en otro plano, según las creencias, ¿no? Entonces, y nosotros desde acá, pero también quienes pueden estar conectados con algún mensajito y demás, y que en realidad seguimos conectados, pero desde otro lugar, ¿sí? O sea, me hiciste recordar eso, Eri, gracias porque está bien bonito eso. Yo ahorita que las escuchaba pensaba en, o sea, esta parte del cierre, que lo tenemos como a veces como interpretado como ok, ya corta caja y lo que sigue, y en realidad el cierre no se hace así, o sea, es un proceso de duelo y a lo mejor el cierre lo hemos interpretado cuando la persona puede como reincorporarse a sus actividades diarias, o que no está pasando como ese proceso sumamente doloroso que te imposibilita estar en la vida, ¿no? Este,
pero lo que sí es, a ciencia cierta, es que los seres humanos necesitamos estos símbolos, y eso es algo que está grabado en nuestras células de generaciones, que han ido cambiando a lo mejor los símbolos dependiendo de las culturas. Yo veo, por ejemplo, en México, Dani nos presume de Japón, pero te puedo presumir de México y sus rituales en relación a la muerte, en cómo lo veían de forma prehispánica, ¿no? También, o sea, era una celebración el paso a la nueva vida, y era un momento de muchísima celebración. Pero aún con todo eso, pues también hay una parte humana que dice, pues, pero me tengo que desprender de la relación que tengo con esta persona como yo la conozco. Entonces es un cambio y en los cambios, ya lo hemos hablado en este podcast muchas veces, son dolorosos, ¿no? Son muy dolorosos. Entonces, bueno, visto desde el punto de vista, por ejemplo, terapéutico, nosotros usamos los rituales que no les llamamos actos simbólicos, y para mí es como la cerecita del pastel, o sea, no es algo que sugiero cuando la persona va empezando en este proceso de tristeza. Ahí tienes que hablar, sacar, reordenar, y el acto simbólico, que es a lo mejor prender una vela, ponerle una foto, velar a la persona o así, es cuando la persona ya pasó por ese proceso, porque también es importante sentir esas emociones de desprendimiento de la persona y de la relación como la conociste, ¿no? Entonces, creo que es importante como remarcar esta parte de el duelo no es, ahorita estoy triste y luego ya no, entonces ya pasó el duelo. El duelo es algo con lo que se aprende a vivir, porque te tienes que adaptar a una vida después de la pérdida de esa persona, pero no es algo que bueno, yo voy en contra de lo que se superó el duelo. Si el duelo lo interpretas como ese momento o ese periodo en que la persona se la pasaba llorando y no se podía levantar de la cama, pues probablemente te diría sí, se supera ese periodo, pero no deja de dolerte el desprenderte de la relación como la tenías antes, porque hay una dualidad entre lo bonito que fue esa relación y lo que me falta de lo que esa relación me daba, no sé si entonces hay un Claro. sentimiento como amargo, agridulce, que a veces eso es lo que hace que el duelo sea más profundo. O sea, dicen, que el duelo sea más profundo es directamente proporcional a qué tanto estabas apegado o amabas a la persona. Entonces, pues hay que también saber determinar esto y también poder ser pacientes con uno mismo, que a veces, si bien los rituales nos ayudan a hacernos a la idea, porque también hay una parte de negación en el duelo, al principio es no lo puedo creer que haya pasado, por ejemplo, porque es parte natural de la vida, pero aún así nos cae a todos por sorpresa. Aún a veces cuando incluso son enfermedades que son muy largas, que ahí es como el proceso de duelo se hace antes de que la persona fallezca, ¿verdad? Pero aún así, cuando fallece hay un cambio, porque ya no está ni siquiera por la persona por la que tengo que cuidar. Entonces, aún y con todo eso, también tenernos paciencia de nuestros propios procesos y el indicador, digámoslo así, para que sea un duelo saludable es que puedas reincorporarte a tus actividades diarias y que puedas estar en la vida, ¿no? Claro. Y parte de todos esos procesos creo que es aquello que te hace bien a ti. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy, muy rápido. Yo desde que tenía uso de razón, recuerdo que mi mamá decía, no le gustaba a ella que nos vistiéramos de negro. O sea, odiaba que nos vistiéramos de negro. Entonces me nos decía cuando nos veía vestidas de negro, ni el día que me muera quiero que se vistan de negro. Pero era así como que muy constante, pero además te lo decía muy en serio. Y que el día que me muera, pero jamás quiero verlas de negro. Pero fue una constante que yo le escuché pues desde que tenía uso de razón. Mi mamá fallece cuando yo tengo 40 años, casi 42. ¿Y qué creen? Me acordé perfectamente de eso que yo había escuchado desde que era niña. Y entonces recuerdo perfectamente que el día que falleció mi mamá, yo llevaba ropa blanca. Me puse ropa blanca, les dije a mis hermanos, ¿se acuerdan que mi mamá nos decía que ahora? Sí. Y de verdad que todos como que en automático fue como que darle todavía ese gusto a mi mamá, ¿saben? O sea, a Claro. pesar de que estábamos en un duelo de que obviamente ya se había ido nuestra madre, o sea, con un dolor inmenso que los que ya han perdido a su mamá, pues saben de lo que les estoy hablando, que cuando amas a tu madre, saben lo que estás hablando,
Y yo, o sea, te voy a hablar por mí. Cuando yo me puse esa blusa blanca, ese pantalón blanco, en todo el funeral, porque yo ya no me cambié hasta que enterramos a mi mamá, yo me sentí tranquila, ¿sabes? Como que fue decir, te hice caso, mamá. O sea, no nos querías ver, pero además yo recuerdo muchísimo que cuando fallece mi mamá y que mi hermano empieza a hablarle a la familia de que, oye, pues ya falleció, yo era, pero diles que vengan de blanco. O sea, ¿saben? Diles que por favor vengan de blanco. Entonces, en el funeral de mi mamá, casi no hubo nadie que fue de negro, de la gente, obviamente de la cercana, ¿no? De la gente que, bueno, llegaba. Pero de la cercana estábamos de blanco. Y entonces pasa ese trago amargo y no volví a utilizar esa blusa hasta 3 años después que fallece mi papá. Y me la vuelvo a poner. Pero no nos habían dicho nunca. Me la vuelvo a poner, ahí sí no digo nada de que, ay, mi mamá dijo, no, ahí yo nada más puse, se entierra mi papá, y nada más esa blusa la había utilizado 2 veces, cuando mi mamá se fue y que el día que mi papá se fue. Entonces agarré esa blusa, la lavé, la planché, y doné esa blusa que era una blusa muy bonita, pero que para a mí ese artefacto, eso simbolizaba la ausencia. Claro. Entonces, lo doné y se la puso a alguien a quien le hizo muy feliz y le dio una connotación diferente a esa blusa, porque no tenía idea de lo que había pasado esa blusa. Lo que les quiero decir es que hay rituales que cada uno tiene y que va honrando esa pérdida. Para alguien va a decir, ay, qué banal una blusa blanca. Bueno, para mí el significado que tenía Claro. era muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Así como rápidamente les puedo comentar, en México hacemos ese ritual de las ofrendas para el 1 de noviembre. Y esa fue una enseñanza que mi mamá nos dejó muy marcada a la familia, tan marcada que mis hijas chiquititas fueron las primeras en empezar a hacer ese ritual y que hoy honrar para recordar a nuestros muertos como es esa ofrenda, ¿no? Entonces, bueno, un súper tema, de verdad que tenemos muchísimo más para comentar, esto nos da para comentar muchísimo más. Sin embargo, vamos cerrando el día de hoy porque vamos a irnos a otro episodio la próxima semana, pero hoy, ¿con qué nos vamos quedando, Dani? Eh, es muy importante que no quería dejar de nombrar a a las mamás que somos mamás de hijos no nacidos, eh, y cuán importante es hacer un ritual y hasta ponerle nombre a ese bebé y despedirlo. También quiero nombrar a las mamás y a los familiares de hijos desaparecidos, ¿sí? A las familias de, de también nosotros tenemos una historia de guerra, de las familias de esos excombatientes de Malvinas que tuvieron que luchar muchísimo para ir a despedir y lograr una sepultura de sus muertos en las islas. Lucharon muchísimo y cuando llegaron recién ahí sintieron la despedida, que estaban con sus hijos y su familia. Entonces, qué importante que es un ritual, qué importante la- es materializar la despedida, ¿no? Lo concreto, ¿sí? El sentimiento, la emoción, pero también lo concreto, ¿sí? Sentirlo en carne, sentirlo en la tierra. Y, y esto lleva a algo que está por encima de todas las inteligencias, que es la inteligencia espiritual, ¿sí? Está la emocional, hay otras inteligencias, pero por encima de todo está la inteligencia espiritual, que esa es la que más trabajo da, valga la redundancia, trabajarla en uno mismo. Así que bueno, invito al Palomar a investigar acerca de este tipo de inteligencia y a fortalecernos. Y nada, abrazo para todos. Gracias, Paloma. Gracias, Dani, Eri, Cris. Va a ser y. Voy. Creo que lo importante, sí, seguir manteniendo el ritual del cierre o de la pérdida,
pero también qué tan importante es el ritual del recordar a esas personas, ¿no? Y como dice, celebrar la vida que tuvieron. Y a mí me encanta seguirlos recordando, ya no con ese, como decía Cris, ese apego o ese dolor, pero seguirlos recordando por las cosas que hicieron, por quienes fueron y lo que representan en tu vida, ¿no? Y seguirán representando, ¿no? Entonces, yo los invito también a que mantengan esas tradiciones para recordar con gusto, ya no el dolor, sino más bien la alegría de haber sido parte de la vida de ellos también. Yo voy muy de la mano de lo que comenta Erika y a lo mejor el ritual lo vemos como algo muy puntual, algo que hacemos de forma intencionada para poder darles un reconocimiento, pero creo que no hay mayor reconocimiento y agradecimiento, sobre todo en tenerlos en el radar y en nuestra mente y decir gracias, gracias a ustedes yo estoy hoy aquí, gracias a ustedes porque ustedes con su vida me dieron vida a mí y me quedo con lo bueno, me quedo con el poder celebrar sus vidas, creando una vida como yo la quiero crear, desde el lado del gozo, desde el lado del agradecimiento, desde el lado del amor, desde el lado de la compasión. Ese es el verdadero ritual, la vida de nosotros y de decirle al mundo, su recuerdo está presente porque yo estoy haciéndolo de forma original, pero con los recursos que ustedes me dieron. Gracias. Y bueno, yo también me quedo con que la mejor forma de honrar a los que ya se fueron es vivir de manera plena, de vivir de manera la que tú decides que es plena para ti. Y, y nada más quisiera compartir que los que hemos tenido la oportunidad de que nos han regresado a la vida, porque no soy única, hay muchas personas que hemos tenido esa fortuna, esa bendición, esa misión, todavía no lo sé, todavía no le puedo dar un nombre, que tenemos la fortuna de estar aquí y que ya no nos contaban, de vivirla, honrar esa oportunidad de seguir aquí compartiendo y desde qué lugar. Así que muchas gracias, querido Palomar, a seguir honrando a los que ya se nos adelantaron y nos vemos el próximo jueves con una gran invitada. Gracias. Gracias.